Hola, soy Nuria Serrano Monerris y en este vídeo vengo a exponer una actividad que tengo que realizar para la asignatura de Educación Física en infantil, la cual consiste en realizar las dos primeras sesiones para un aula infantil. En mi caso he elegido la edad de 5 años y tenemos el hándicap, si se le puede decir así, de que tenemos una alumna que es muy vergonzosa y le tiene miedo al movimiento. Entonces, nada, para realizar estas sesiones disponemos de todo el espacio y material que queramos. Ambas sesiones, tanto la primera como la segunda, tienen que estar relacionadas mediante algo que después comentaré. Y esos serían los ítems que tengo que seguir para realizar esta actividad. Así que nada, seguidamente voy a explicar cuáles son las dos sesiones que yo propondría para llevar a cabo esta actividad. En primer lugar, voy a hablar de unas características generales que comparten las sesiones y son las siguientes. Tiene una duración de 45 minutos, las realizaremos en el aula de psicomotricidad, compartirán una temática que podemos ir cambiando cada cierto tiempo, ya que la intención es como trabajar por proyectos para que de esta forma el alumnado adquiera nuevos conocimientos de una forma más lúdica, activa, motivadora a lo mejor para ellos. Estos proyectos los elegiríamos a partir del interés del alumnado, les preguntaríamos qué es lo que quieren trabajar y a partir de lo que ellos nos dijeran planificaríamos las actividades para esta asignatura. Y luego también podríamos una música de fondo, pero una música que tuviera un sentido, no poner una música por poner. Sería una música que estuviera relacionada con el proyecto, con la actividad que van a realizar o algo relacionado con lo que estamos trabajando en el aula. Pienso que el hecho de poner música puede ser bastante interesante, ya que creo que de este modo se fomenta un poco la participación, te hace estar como más libre, te hace participar más, te motiva en parte. No sé, yo creo que desde mi punto de vista en las sesiones en las que he hecho esta asignatura con música he estado mucho más a gusto y lo he disfrutado más que en las que no. Entonces, como creo que es un buen recurso, pues en mis sesiones aparecerá, que después explicaré cómo. Y luego la última característica es que la duración de las actividades es de 10 minutos, excepto la primera actividad que vamos a realizar en cada sesión, que tiene una duración entre 5 y 10 minutos. Dependiendo de las actividades que vayamos a hacer después, usaremos más o menos tiempo. Esta actividad consiste en lo siguiente, en que en esos 5 o 10 primeros minutos el alumnado haga lo que quiera en clase, o sea, en el aula. Puede correr, puede bailar, puede chillar, puede hacer lo que quiera, siempre y cuando diciéndole que si hemos montado algún circuito o algo, que el material que está en el suelo no pueden destrozarlo, o que si cogen algo lo dejen otra vez luego en su sitio, más que nada para no perder tiempo. Y nada, que después que ellos tienen ese tiempo para jugar y hacer lo que quieran de forma libre, pero que después tienen que prestar atención a la maestra. Propongo hacer estos 5 o 10 minutos al principio de cada sesión porque creo que es una forma de relajación previa a la sesión. Porque tanto de mi experiencia como alumna como la que he tenido en las prácticas, he visto y vivido que cuando tú vas a un aula de psicomotricidad o de gimnasia, a ver las espalderas, los bancos, una clase sin material en la que puedes correr, te entran ganas de hacer todo eso sin pedir permiso muchas veces, o mientras a lo mejor el profesor está preparando algo, tú te subes una espaldera, bajas. Entonces, lo que quiero decir es que pienso que muchas veces, como el alumnado tiene que estar esperando a las indicaciones del maestro, tiene que estar atendiendo, pero realmente muchas veces están pensando, wow, me apetece subirme a esa espaldera o subir por encima del banco. Es decir, que en vez de estar prestando realmente atención a la maestra, están pensando en lo que le apetecería hacer. Entonces, por eso he pensado que dar esos 5 minutitos para jugar libremente puede ser una manera de satisfacer sus necesidades o liberar tensiones, como queramos decirlo, para que después presten una mayor atención cara a lo que explica la maestra. Y nada, ya seguidamente, después de decir esto, voy a explicar cómo van a ser cada una de las sesiones, bueno, las actividades que he planteado para estas dos sesiones. A continuación voy a explicar las sesiones que he preparado. Vuelvo a especificar que son las dos primeras de la asignatura
La temática que voy a llevar a cabo son los videojuegos, ya que creo que es una temática que es bastante interesante para el alumnado de 5 años. Además, en el centro en el que estuve de prácticas, en 5 años estaban trabajando el proyecto de los videojuegos y por eso creo que es una temática que es posible llevarla a cabo en estas edades. Entonces decir en primer lugar que la sesión número 1 la vamos a llamar videojuegos clásicos y la sesión número 2 la llamaríamos videojuegos actuales. Antes de empezar a explicar cada sesión detalladamente, quiero hacer referencia a que es muy probable que a la hora de explicar las actividades use el femenino a la hora de hablar sobre la maestra o la docente, más que nada porque es como si yo fuera la maestra o la docente, así que quería hacer referencia a este tema. Seguidamente vamos a hablar sobre la primera sesión, que es la de los videojuegos clásicos. Y como he dicho antes, la primera actividad serían 5 o 10 minutos de juego libre. Y a continuación, la primera actividad dirigida, por así decirlo, sería que tanto el alumnado como la maestra nos sentaríamos en círculo y la maestra sacaría una Game Boy o una videoconsola antigua y les preguntaría al alumnado que si saben lo que es. Como imaginamos que no sabrán lo que es, explicará qué es, cómo se utilizaba, cuál era la forma de usarla, qué juegos habían, etc. Después la cogerá en la mano y dirá: me llamo Nuria y mi videojuego favorito es el Tetris. Y se lo tendrá que pasar a un compañero, o sea, a un alumno, para que haga lo mismo, diga su nombre y su videojuego favorito. Y así sería con toda la clase. En el caso de llegar a la alumna que tiene vergüenza, lo que haríamos es lo siguiente: le daríamos 2 opciones. La primera sería que eligiera un compañero o compañera con la que se sintiera cómodo y le explicara cuál es su nombre y su videojuego favorito y este lo retransmitiera al grupo, o que si le da vergüenza hacerlo con los compañeros lo podría hacer con la docente, es decir, venir y decirnos los datos que solicitamos y la docente sería los que lo dijera. Si viéramos que de esta forma la alumna tampoco se sintiera a gusto, le diríamos que no pasa nada, no la forzaríamos, le diríamos que simplemente pasara al siguiente compañero y ya está, no pasaría nada. Y a continuación trabajaríamos juegos antiguos, videojuegos clásicos, llevados a cabo actividades para trabajar en psicomotricidad. Cada juego tendrá su melodía original de fondo. Entonces sería la música que decíamos antes de utilizar de fondo, sería como la música correspondiente a cada videojuego. La primera actividad relacionada con los videojuegos va a ser la del Pac-Man. Para ello, primero enseñaríamos una imagen, o sea, a partir de un folio impreso del juego real del Pac-Man, explicaríamos en qué consiste y cómo se jugaba. Pondríamos en cada actividad de las que están relacionadas con los videojuegos la canción correspondiente a cada videojuego, es decir, en este caso sonaría de música de fondo la canción del Pac-Man y la actividad consiste en lo que ya sabemos. El alumnado tiene que seguir las líneas que hay en el suelo, en el gimnasio. Si no las hubiera, las podemos poner con cinta de carrocero. Unos alumnas tienen que ir a pillar al resto de compañeros. Pediríamos voluntarios para pillar, si nos ofrecieran los haríamos aleatoriamente. Y en el caso de que la alumna con vergüenza, que también le tiene un poco de miedo al movimiento, no se sintiera cómoda jugando en este juego, le podríamos decir que ella sería nuestra ayudante, ya que en el juego original de Pac-Man hay unas bolitas que si las cogen los fantasmas, que son los niños que van a ser pillados, serían inmunes. Entonces, esta alumna consistiría en poner pañuelos de forma aleatoria por el aula para que los alumnos que van a ser pillados pueden ser inmunes durante un tiempo determinado. La siguiente actividad serían los marcianitos. Explicaríamos en qué consistía, cómo se jugaba, pondríamos la música de fondo correspondiente a esta actividad y consistiría en representar este videojuego a partir de los bolos. A cada bolo le pegaríamos el marcianito en cartón para simular un poco más el juego y les diríamos que los misiles o balas que atrapaban a los marcianitos
serían las pelotas. Entonces consiste en derribar a los marcianitos. En este caso no creo que la alumna tuviera ningún problema en participar, sino podría colaborar a poner bien los conos o cualquier otra cosa. Y nada, la última actividad que realizaríamos en esta sesión sería el Tetris. Al igual que antes, explicaríamos en qué consiste, pondríamos su música de fondo y tendrían en el suelo un montón de material de psicomotricidad. Cuanto más material quedaría mejor la actividad, pero con poco también se puede realizar. Nada, consiste en que el alumnado construya una pared, un muro, encajando las piezas de psicomotricidad, como si fuera el Tetris, y les diríamos que es mejor que lo hicieran a lo ancho, es decir, a lo largo, que a lo alto, ya que no tienen mucha altura y podrían derrumbar el muro sin querer, y porque cuanto más largo sea, mejor será, porque ya para finalizar la actividad, o sea, la sesión entera y la actividad, consiste en derrumbar el muro. Esto lo asocio con la práctica psicomotriz de Acouturier, que se trabaja también esta actividad, bueno, esta parte de la actividad. Y nada, decir que obviamente mientras el alumnado está construyendo dicho muro, la maestra por detrás iría colocando colchonetas para que al momento de derribar el muro el alumnado no se hiciera daño. Y con esto acabaríamos la primera sesión. Para la segunda sesión, igual que en la anterior, los 5 o 10 minutos primeros serían para juego libre. A continuación volveríamos a sentarnos todos en círculo y les preguntaríamos si les han preguntado a sus padres, a sus familias, si jugaban a esos juegos, si les han enseñado algún vídeo o si tenían alguna consola antigua en casa, y pondríamos un poco en común lo que han averiguado. Y seguidamente la maestra lo que haría sería sacar una Nintendo Switch, que es esta que aparece, que es la que está ahora prácticamente de moda. Les preguntaría que si saben lo que es, igual que hizo con la otra, preguntaría quién la tiene y preguntaría cuánto tiempo juegan con ella, a qué juegos juegan. Intentaría explicar un poco la importancia de que se puede jugar con este tipo de máquinas, pero que tampoco hay que pasar muchas horas, por el tema de intentar desconectar un poco a los niños de las tecnologías, intentar concienciarlos un poco de que es bueno jugar, pero un ratito solo, no mucho rato. Y nada, la siguiente actividad ya pasaríamos a los juegos actuales, a los videojuegos más actuales, que lo primero que realizaríamos sería un circuito simulando el juego del Mario Bros. Sé que este juego es muchísimo, o sea, es muy muy viejo, pero lo que pasa es que como hoy en día siguen habiendo versiones actuales y las han renovado, el alumnado piensa que van a ser juegos de su época. Entonces, como es un juego que creo que da bastante juego en el aula, ya que puedes realizar diferentes circuitos para trabajar a partir de este videojuego, lo usaría en esta sesión. Entonces, nada, en esta sesión consiste en realizar el circuito que aparece aquí en esta imagen y nada, al llegar al final del circuito le daríamos al alumnado como una medalla que sería la estrella típica de Mario, impresa y plastificada a forma de colgante, como una pequeña recompensa. Al igual que en las otras actividades que consisten en varias partes, como lo de los bolos, tendríamos este circuito repetido 4 veces para que el alumnado no tuviera que esperar tanto tiempo. Nada, la siguiente actividad que realizaríamos sería del juego del Just Dance, que es un juego de bailar, en el que te indica unos pasos y tú tienes que copiarlos. En este juego, lo mismo, pueden jugar al principio libremente, en plan bailar libremente, pondríamos las músicas características de cada videojuego y nada, bailarían libremente. Luego podríamos decir que bailen por parejas, por grupos, a modo de espejo, uno baila y el otro imita, como si hubiera un director de orquesta y que uno bailara y todo el resto lo imitara. En esta actividad, si la alumna tuviera vergüenza o no quisiera hacerlo, podría ser ella la que diera las indicaciones de qué hacer, en plan, pues ahora con la mano arriba o con las manos hacia abajo, ahora por parejas, ahora en espejo. Le daríamos la opción de dirigir ella como la clase. Y nada, ya la última actividad para cerrar esta sesión sería jugar al Animal Crossing. En este caso, este juego representa un poco el juego simbólico
y dividiríamos el gimnasio en diferentes zonas con diferentes materiales. En una zona simularíamos que hay un río en el que pondríamos los pececitos con imanes, con cañas con imanes, en los que tendrían que pescar los peces. En otra parte pondríamos pañuelos de colores verdes, bastantes pañuelos, simulando arbustos con pelotitas pequeñas de colores rojos y morados y cestitas, como si fueran arbustos para recoger fruta. Y en las espalderas, obviamente abajo pondríamos colchonetas por precaución. En las espalderas, a una altura adecuada, pondríamos pelotas también pegadas, simulando que son árboles frutales, para que el alumnado las recogiera. Nada, libremente el alumnado podría realizar alguna de estas 3 acciones o ninguna, ir acompañado a otro compañero, realizar las 3. Sería de forma libre, cada uno jugar a lo que le apetece. Y por último, habrían varias colchonetas que cuando ya estuviéramos llegando al final de la sesión y al final de la actividad, la música sería como la música de irse a la hora de dormir del juego. Entonces nada, el alumnado tendría que acudir a esas colchonetas, tumbarse y relajarse, como cuando el personaje del videojuego se ponía a dormir. Y de esta forma es como que acabamos la sesión de una forma relajada. En la primera sesión acabamos un poco como con euforia, derribando el muro de alegría, y en esta un poco a la relajación. Podríamos preguntar que si alguno quiere ofrecerse a hacer un masaje o con pinceles hacer cosquillas, podría hacerlo. Y nada, estas son las 2 sesiones que yo propongo y espero que os hayan gustado. A ver si en un futuro puedo intentar llevarlas a cabo y veo los resultados si serían posibles llevarlos o no.